pies del Dios de amor, para darte adoración, a los pies del Rey, por la eternidad, en espíritu y verdad, te vamos a adorar. Muy bien. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada? Voy a cerrar el tema que comenzamos la semana pasada. La semana pasada estuvimos viendo cómo Jesús afrontó la tentación en el desierto. Sabemos que Jesús afrontó la tentación en el desierto y también en dos lugares más, aparte del desierto. El diablo lo llevó al pináculo del templo y luego lo llevó a un monte muy alto. Y la semana pasada estuvimos hablando de cómo el primer lugar era el desierto y cómo Jesús venció la tentación del desierto. Dijimos que el desierto es un lugar inhóspito, donde no hay nada, donde no hay agua, no hay comida, ni siquiera hay personas. Es un lugar donde el Señor a veces nos lleva, porque fue el Espíritu Santo quien llevó a Jesús al desierto. Y ahí el Señor nos lleva para que nosotros nos confrontemos con las necesidades básicas de nuestra vida y aprendamos que solamente Él puede suplir esas necesidades. Y hablamos de necesidades básicas. El desierto es el lugar de la necesidad, el lugar de las necesidades primarias del hombre, que son básicas para la subsistencia del ser humano. Necesidades como comida, bebida. Pero no solamente esas, sino hablamos también de necesidades que son también básicas para la correcta subsistencia del ser humano, que son las necesidades a nivel emocional. Todo el mundo necesita ser amado, todo el mundo necesita ser aceptado, todo el mundo necesita reconocimiento, que se le reconozca lo que haga. No solamente, cuando hablo de reconocimiento, no hablamos de fama, sino hablamos de en su ámbito, en su familia, en el lugar donde Dios lo ha puesto. Todos necesitamos un reconocimiento, que alguien nos reconozca. Y son necesidades que son básicas para que podamos vivir, digamos, entre comillas, felices. Y hablamos de todo eso y vimos cómo Jesús venció esa tentación en el desierto y que el diablo vino a intentar, de alguna manera, desligarlo, separarlo de la palabra de Dios. Como vimos, el alimento de la palabra, el alimento en el desierto era el maná, y el maná representa la palabra de Dios. Fijaos que cuando intentaron comer otras cosas se enfermaron. Cuando pidieron comer carne y Dios les mandó las perdices, se pusieron malitos. Así que el alimento del desierto es el maná, que representa la palabra de Dios. Y lo que el diablo intenta hacer con esas tentaciones que tienen que ver con nuestras necesidades básicas a nivel natural y a nivel emocional, lo que él intenta hacer es desligarnos, sembrar la duda en la palabra de Dios, sembrar la duda en lo que Dios ha dicho que somos y lo que Él tiene para nosotros. Y el antídoto es lo que hizo Jesús. Jesús se dio cuenta de que lo que el diablo pretendía era separarlo de la palabra de Dios, y Jesús lo que hizo fue aferrarse a la palabra de Dios. Por eso dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Hasta ahí un pequeño resumen de lo que estuvimos hablando. Estuvimos hablando de la primera tentación, que fue en el desierto. Y hoy quiero hablarte de los otros dos lugares donde Jesús fue tentado en Mateo 4. Así que busca conmigo Mateo 4, verso 1. ¿Ya? Entonces, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu. Para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Me ministra mucho, tuvo hambre. Jesús era 100% hombre, ¿verdad? Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora vamos a lo que toca hoy. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán
para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. En esta ocasión vemos, en la segunda tentación, vemos que el diablo lo lleva al pináculo del templo. Tenía una foto para que vierais lo que era el pináculo del templo. El pináculo del templo era el lugar más alto del templo y tenía, cuando lo ves, te da hasta vértigo de ver lo alto que está altísimo. Y encima de todo está en la santa ciudad que es Jerusalén, que también está en un lugar elevado. Así que es un lugar muy alto. Entonces, el diablo lo sube ahí arriba. ¿Y cuántos sabéis que el diablo le gusta subirnos? El diablo es experto en subirnos. Y lo sube a la santa ciudad, concretamente al pináculo del templo. A Jesús lo llevó Dios al desierto, pero en esta ocasión, lo primero que tenemos que notar es que no es Dios quien lo lleva al pináculo. Es el diablo quien lo sube ahí. Hoy vamos a ver los dos lugares donde el diablo lleva a Jesús. Primero, lo lleva a la santa ciudad y lo sube al pináculo del templo. La santa ciudad era Jerusalén, Sión. Y el templo es el lugar en donde Dios había dicho siglos antes, por medio del profeta, que pondría su nombre, sus ojos y su corazón. Ese era el templo, ese era el lugar, Jerusalén, donde Jesús había puesto su nombre, sus ojos y su corazón. Y aquí el diablo es como que él pensó y dijo, te voy a subir al lugar amado por Dios, al lugar más santo ahora mismo en la tierra. Te voy a llevar al lugar más elevado de la tierra. Y ahí te voy a subir y te voy a probar. ¿Y en qué fue lo que probó el diablo a Jesús subiéndolo al pináculo del templo? Lo que quería probar el diablo era la fe de Jesús. Y aquí la tentación ya pasa a otro nivel. Ya no es la tentación del desierto. Es una tentación a otro nivel. La primera tentación es en el desierto y la tentación hemos dicho que era la necesidad básica y era una necesidad a nivel personal. Tiene que ver con lo temporal, con lo material, con las emociones. Pero ahora, en esta segunda, no tiene que ver con nada de eso. Ahora lo lleva a un lugar espiritual y lo tienta no en lo temporal, no en lo material, no en lo emocional. Lo tienta en lo espiritual, en lo que tiene que ver con la fe. Ya no es comida, ya no es bebida, ya no es vestido, ya no son necesidades emocionales, ser amado, ser aceptado, ser reconocido. No se trata de eso ya, no. Ahora es espiritual. Lo sube a la santa ciudad, al pináculo del templo y lo prueba en la fe. La fe, hermanos, es lo más elevado que tú y yo tenemos. Y es un don de Dios, es un regalo que Él nos ha dado. Y es algo que es lo más elevado de nuestra vida. La capacidad que tenemos de creerle a Dios, la capacidad que tenemos de ver lo que otros no ven. Es lo más elevado que tú y yo tenemos en nuestra vida. Y aquí viene entonces la tentación en el área espiritual. Este es el lugar, por así decirlo, de la inspiración, de lo que nos inspira. Es el lugar de nuestro crecimiento espiritual. Me estoy refiriendo a los logros espirituales que nosotros tenemos como hijos de Dios. Y hay muchos hijos de Dios que son o están siendo tentados en esta área. Por ejemplo, hoy día es muy común oír muchas cosas. Y yo a veces oigo predicaciones que son en parte una forma de tentarnos en lo espiritual. Oigo a muchos predicadores, entre comillas, que alimentan esta tentación. Y quizás están diciéndote con su mensaje, tú vas a ser el profeta interplanetario. Ahí te están subiendo al pináculo. O te dicen, tú vas a ser el apóstol intercontinental, el querubín protector de España. Y te estás subiendo bien alto. Y lo hacen aplicando mal la palabra, apelando también a promesas espirituales, pero aplicando mal la palabra. La santa ciudad representa la fe, hermanos, y la fe inspira. El pináculo del templo representa la presencia de Dios, que también es inspiradora para nuestra vida. Y eso, hermanos, es lo más elevado, como he dicho antes, que tenemos. Y la tentación aquí tiene que ver con nuestra vida espiritual.
tiene que ver con nuestra fe, tiene que ver con nuestro servicio a Dios, con nuestro ministerio, con nuestra devoción a Dios. Y cómo el diablo a veces nos sube, ¿verdad? En esta área. ¿Estás conmigo o no? Muchas veces nos sube el diablo en esta área, en nuestro servicio, en todo lo que tiene que ver con lo espiritual, en nuestra devoción a Él, en lo que tiene que ver con nuestra fe. ¿Y cuántas vidas están siendo atacadas por esto? ¿Cuántas vidas están siendo tentadas en esta área? ¿Y cuántos problemas está trayendo a la iglesia? Hay cristianos que tienen más sueños con sus vidas que los sueños que Dios tiene para sus vidas. Y es ahí, hermanos, en donde aparece el diablo para intentar subirnos, para que creamos lo que no nos ha llamado Dios a hacer. Y nos sube con aspiraciones espirituales que no están dentro del plan de Dios para nuestras vidas. Te voy a contar una historia que hace tiempo me llamó mucho la atención. Había un pastor ya longevo que estaba ministrando una iglesia de aproximadamente 200 o 300 miembros y había un joven muy inquieto que constantemente quería ser discipulado por este pastor, y este joven se acercaba al pastor y le decía constantemente: yo soy predicador, yo siento que el Señor me ha llamado a predicar, que yo soy un gran predicador. El pastor, que lo conocía bien desde pequeño, le decía amablemente, le decía: amado, yo sé que tú tienes un precioso propósito y que Dios tiene algo maravilloso con tu vida, pero yo creo que tú no eres predicador. Que sí, que yo soy predicador, pero es que yo creo que no. Y él seguía empecinado en que quería ser predicador, incluso consiguió predicar varias veces y constantemente iba a su pastor: ¿cómo lo he hecho? Pues es que yo creo que no eres predicador, quizá puede ser un buen diácono, puede ser cualquier otra cosa. Y hay tantas cosas donde Dios te puede usar, y de una manera tan maravillosa, porque Dios no crea nada inútil, sino que Dios tiene siempre algo maravilloso para cada uno de nosotros, para que le podamos servir a Él, glorificarle a Él, adorarle a Él y servir al pueblo de Dios. Amén. Pero este joven se empeñó en que era predicador, hasta que ya el pastor, mira, no aguantó más un día. Y el joven se acercó: pastor, tengo la convicción de que yo soy un predicador. Y él se quedó mirando, le dijo: puede ser que tú tengas el don de predicar, lo que pasa es que nosotros no tenemos el don de escucharte. Y muchas veces nos sube, el diablo nos tienta, quiere hacernos entender o creer que tenemos que ocupar una posición que no está destinada para nosotros, que no es nuestro servicio a Dios, que no es donde Dios nos quiere llevar en el camino de fe, a servirle y a servir a la iglesia. A veces tenemos sueños espirituales más grandes de los que Dios ha diseñado para nosotros, o no más grandes, simplemente distintos a los que Dios ha diseñado para nosotros. Nos empeñamos en ser lo que Dios no nos ha llamado a ser. Y lo peor, ¿sabes qué es? Es que nos estamos perdiendo lo que sí Dios nos ha llamado a hacer. Dile al que tienes al lado: Dios tiene algo contigo. Tiene una función, tiene una misión, tiene un ministerio, tiene un servicio que tú tienes que desempeñar. Y tienes que descubrir cuál es. Porque tiene que ser Dios quien te suba al pináculo, no el diablo. Pero el diablo nos sube al pináculo. Nos sube y nos dice: nadie predica como tú. Hay que ver, ¿eh? Nadie canta como tú. Tú eres el profeta de los últimos días. Cuando el pastor Juan Carlos se retire, el manto es tuyo. Menos mal que a mí el Señor no me tienta en eso, porque como tenemos la misma edad, nos vamos a retirar juntos y el manto siempre lo va a llevar Él. Así que yo descanso en eso. Ahí por ahí no me va a tentar a mí el Señor. Gloria a Dios. Pero así el diablo sube a muchos al pináculo con todas esas aspiraciones y usa incluso, como he dicho, a estos predicadores que te ministran. ¡Créelo! ¡Créelo! ¡Confiésalo! ¡Confiésalo! Visualízalo, como dice el hermano. Y ahí somos tentados en el área espiritual. ¿Cuántos sueños que no son reales en el ámbito espiritual, en este ámbito? ¿Os dais cuenta de que esto no tiene nada que ver con el desierto?
con lo natural, con lo temporal, con lo de aquí abajo. Ni siquiera tiene que ver con las necesidades básicas a nivel natural y emocional. Ahora, la tentación aquí es en la fe. Y la fe inspira, la fe agrada a Dios. La fe representa todo lo que es espiritual en nuestra vida. No se puede comparar el desierto con el monte de Dios. No se puede comparar el desierto con el pináculo del templo. Cuando Israel estaba en el desierto, amados, Dios le dijo: cuando entréis a la tierra prometida, no vais a adorar en cualquier lugar, sino en el lugar en donde yo pondré mi nombre, mis ojos y mi corazón. E Israel estuvo por siglos esperando y esperó y esperó. Y Dios eligió Sión, la santa ciudad, Jerusalén. ¿Te estás dando cuenta de lo que representa donde el diablo subió a Jesús? Lo que representa hoy día aplicándolo a nuestra vida. Y resulta que el diablo tiene la osadía de subir ahí. Allí mismo lo llevó. Lo llevó al pináculo del templo. La representación es lo más elevado de lo espiritual. Lo más elevado. Lo más sagrado en nuestra vida. Y hay cristianos, hermanos, que viven así. Soñando con lo espiritual. Yo voy a ver ángeles. A mí se me va a aparecer el Señor Jesús. Yo voy a levitar. Yo soy el instrumento que Dios ha designado para que toda España venga a los pies de Cristo. Y son sueños. Y a veces hay tantos inspiradores que tienen un don. Quizá leen libros de motivación, de coaching, y aprenden cantidad de ilustraciones, cantidad de historias, pensamientos positivos que aplican mal mezclándolo con el evangelio muchas veces. Pretenden mezclar todas esas cosas que son mundanales, que son, digamos, que no son el evangelio, y lo mezclan con el evangelio con el fin de motivarnos o de hacernos soñar. Pero ¿sabes qué? Nosotros, y creo que hablo en nombre de todos los pastores del ministerio, cuando te estamos predicando, o personalmente yo cuando te predico, yo no pretendo hacerte soñar, ni pretendo elevarte. Aunque sí que es verdad que la administración de la palabra nos eleva y nos produce una convicción en nuestro espíritu que nos hace elevarnos. Pero no me refiero a ese tipo de elevación. Yo cuando te predico no pretendo que tú sueñes ni elevarte. Lo que yo anhelo realmente es que tú eches raíces profundas. Porque hacer soñar a la gente con lo que Dios no ha dicho, finalmente la va a llenar de frustración. ¿Sabes qué? ¿Por qué? Porque no se va a cumplir las expectativas en su vida. Y hay mucha gente que vive con esas expectativas porque le han subido ahí arriba. Y cuando esa expectativa no se cumple en su vida, porque no es lo que Dios ha establecido, resulta que chao bacalao. Y dejan incluso el evangelio, dejan a Dios. O hacen cosas peores. Dividen iglesias. Yo anhelo, hermanos, que tú tengas unas raíces. Yo anhelo hermano, que tú tengas unas raíces tan profundas. Que venga lo que venga a tu vida. Nada te mueva de la roca que es Cristo. Nada te mueva de tu llamado. Nada te mueva del propósito que Dios tiene con tu vida. Aleluya, eso es lo que pretendemos los pastores del Ministerio a los Pies del Rey. Crear raíces profundas. No sentimentalismo ni emociones, sino una raíz profunda. Sienta o no sienta, venga o no venga, yo te amo y yo estoy sobre la roca que es Cristo. Amén. Pero como he dicho antes, hay muchos mensajes por ahí que te llenan la cabeza de sueños. Y te hablan de prosperidad espiritual como si hablaran de prosperidad natural o material. Y así, muchas veces el diablo nos sube, nos tienta subiéndonos donde Dios no nos ha subido. ¿Y cuántos hay por ahí que tienen unos sueños, hermanos? A veces recuerdo una conversación con uno que empezó a hablarme y yo digo, santo Dios, lleva 3 días convertido, apártate que va. Y yo, de verdad, tiene unos sueños que parecen pesadillas, en vez de sueños. Sí, y luego, ¿sabes qué pasa? Que pasan años
y años en el pináculo del templo. Y están ahí subidos en el pináculo. Y están ahí mirando hacia abajo. Y el diablo les dice, tírate, 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 tírate que ha llegado tu tiempo. Lánzate a ser pastor. Lánzate a ser ministro, a ser apóstol. Lánzate a ser profeta, maestro. Lógralo ya. ¿Y sabes qué pasa? Que muchos se lanzan y se esturrean, como yo digo. Sí, se lanzan. Y esta tentación, hermanos, es la causa de muchas divisiones en la iglesia. Quizás no es porque Dios no los quiera subir, sino porque los ha subido el diablo antes y no han sabido guardar el tiempo y han sido tentados. Y han querido alcanzar una posición ministerial o espiritual antes de tiempo y se han lanzado. Han sido tentados en esta área. Lánzate porque Dios dijo que abajo te va a prosperar, que abajo vas a tener un ministerio prometedor. Lánzate, que abajo está la promesa. Ahora escucha lo que Jesús le dijo al diablo. Me ministra mucho Jesús, porque es como que Jesús, cuando el diablo lo sube al pináculo del templo, le dice, si hubiera sido Dios quien me sube aquí, yo me tiro. Pero me subiste tú, así que bájame tú. En el desierto yo te soporté porque allí fue Dios quien me llevó. Pero aquí me subiste tú, así que bájame tú porque yo no me pienso tirar de aquí. Y el diablo, hermanos, a veces, me gusta ver cómo el diablo a veces cree que puede en nuestra vida. Pero es un desgraciado, el diablo. Cuando digo desgraciado es porque es un desgraciado. No tiene gracia. Ni tiene gracia, ni hay gracia para él. Por eso es un desgraciado. Es tan desgraciado el pobre diablo que cuando Dios llevó a Jesús a la cruz, al pináculo del sacrificio, de la abnegación, de la entrega, de la renuncia, ahí, fijaos que cuando Jesús estaba en la cruz, en ese preciso momento, a través de la boca de todos los fariseos, el diablo pronunció las mismas palabras. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. Pero resulta que en ese momento Jesús dijo, de aquí no me bajo porque aquí me subió Dios. Y no me voy a bajar hasta que yo diga consumado es. Y abra el camino para que muchos hijos vayan a la gloria del Padre. Amén. Y hermanos, cuando aparezcan esos motivadores y coaching, como yo digo, yo lo llamo coaching, disfrazados de predicadores, y te quieran llevar al pináculo del templo, al pináculo que representa nuestra fe, al pináculo de la inspiración, nosotros tenemos que decir, Dios no me llevó allá arriba, Dios me llevó a una cruz con Cristo. Y con Él estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y esto es algo muy importante, que tienes que saber cuando el Padre te va a subir al pináculo. ¿Sabes? Dios nos sube a una cruz, no nos sube al pináculo de una gloria personal o mal motivada. Hoy día existe un montón de literatura incluso. Cuando leo libros, un montón de literatura cristiana que te sube también al pináculo del templo. Y tenemos que ser cuidadosos. No te digo que no leas, pero que disciernas este espíritu. Ahora, vamos a ver lo que dice la Biblia en el versículo 7. Miremos la respuesta de Jesús. Mira, Jesús le dijo, escrito está también. ¿Por qué dice también? Porque el diablo le tentó con la misma escritura. O sea, Jesús dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Cuidado porque el diablo nos cita la escritura, nos cita las promesas en esta tentación. Esta misma palabra, la palabra que el diablo le cita aquí a Jesús, está en el Salmo 91, pero a mí me llama poderosamente la atención que el diablo omite algo. Dice, a sus ángeles, el texto original del Salmo 91 dice, a sus ángeles enviará para que te guarden en todos tus caminos.
y el diablo omite todos tus caminos. ¿Sabes? Dios prometió guiar nuestra vida en todos nuestros caminos. ¿Y cómo Dios guía nuestra vida en todos nuestros caminos? Él lo hace guiándonos a través de sus caminos, que es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Los caminos de Dios son sus propósitos, son su perfecta voluntad para nosotros. Y en los caminos de Dios no estaba que Jesús se arrojara del pináculo del templo hacia abajo. El diablo quería sacar a Jesús de los caminos, quería desviarlo del propósito, quería desviarlo de su fe, quería desviarlo de su ministerio, quería desviarlo de la voluntad perfecta de Dios. Y lo subió donde Dios no lo había subido. Ahora, en todo esto hay que ponerle balance porque estamos hablando de la tentación. Y si estamos hablando de la tentación, está claro que al ser una tentación nos referimos a cuando es el diablo el que te sube al pináculo del templo. Por eso quiero poner balance. Porque a veces puede ser que sea Dios quien te suba. Y Él quiere que tú seas un pastor, o que seas un maestro, o que seas un profeta, un apóstol, un salmista, no sé. Cualquier ministerio. Puede ser que sea Dios quien te quiera subir al pináculo. Y si es Dios quien te sube, es Dios quien te inspira. Y es Dios quien nos hace apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, etc. Y te hace el mejor predicador de la historia. Gloria a Dios. Porque fue Dios quien te subió. Adminístralo en humildad, con amor, en fe. Glorifica a Dios con tu ministerio y edifica al pueblo de Dios. Pero para eso, antes de Dios subirte al pináculo del templo, Dios te tiene que subir a un lugar primero. Dios te tiene que subir a la cruz con Cristo. Porque tienes que morir. Tiene que morir tu vieja naturaleza, tu viejo yo. Tiene que morir tu manera de hacer las cosas. Tiene que subirte Dios a la cruz para poder entregar un ministerio en tu mano, para poder entregar un servicio. Porque Dios no quiere que le sirvamos en nuestra manera, en nuestra forma. Él nos ha capacitado en su Hijo Jesucristo para servirle a su forma, a su manera, dentro de sus caminos. Amén. Así que hay que dejar que sea Dios quien nos suba al pináculo. Amén. La respuesta de Jesús es: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué es tentar a Dios? Tentar a Dios bíblicamente significa forzar a Dios a actuar cuando Él no ha decidido actuar. Y muchas veces en nuestra vida nos pasa esto. Estamos intentando doblar el brazo de Dios. Estamos queriendo decirle a Dios qué es lo que nosotros queremos hacer, dónde le queremos servir, cuál es nuestra aspiración espiritual, por qué queremos o creemos en Él y queremos torcerle el brazo y decirle: yo quiero ser esto, yo quiero ser aquello, yo quiero tocar en la alabanza, yo quiero cantar en la alabanza. Hermano, no puedes cantar en la alabanza. Cuando cantas se caen los azulejos del baño. Puede ser que tú creas, como decía que tienes el don de alabar, pero nosotros no tenemos el don de escucharte. Nos produces un esguince en el oído cada vez que te oímos. Pero Dios seguro que te ha llamado a otra cosa. Pero muchas veces estamos ahí, tentando a Dios, intentando obligarlo a que Él haga algo que no ha dictaminado hacer. Eso es tentar a Dios. Y eso pasa a veces. Yo me veo a veces como nosotros mismos estamos en esa obstinación, incluso cómo oramos. Me lanzo. Yo me lanzo, que yo sé, me voy a tirar para abajo. Yo soy el pastor del último tiempo y me tiro para abajo. ¿Dónde vas? Me tiro porque sé que Dios tiene los bomberos ahí abajo que me van a recoger. Y ¡pum! Batacazo. Y batacazo gordo. ¿Sabes? Yo encuentro un ejemplo bíblico de esto. De este forzar a Dios a algo. Hay un momento en el que el rey Ezequías, el Señor le habla y le dice: prepara tu casa. Te vienes conmigo para el cielo. Y ahí Ezequías reacciona de esta manera. Reacciona forzando a Dios. Dios le dice:
prepara tu casa. Y él, aludiendo a la ley, le dice, he vivido correctamente porque fue un rey que vivió correctamente, que agradó a Dios. He vivido correctamente. Y tu palabra dice que los que viven correctamente tienen largura de días. Extiéndeme la vida. ¿Es que se te ha olvidado lo que has puesto en la ley? Y Dios dice, ¿cómo se me va a olvidar, hombre? Simplemente te estoy dando la honra de decirte, vente ya para arriba, como lo hice con Enoc. Pero este hombre, de alguna manera, tentó a Dios, forzó a Dios. Y Dios le concedió 15 años más de vida. Y esos 15 años de vida fue desastre de su vida. Fue un despropósito en su vida. De esos 15 años nació el peor hombre de la Biblia, su hijo Manasés. El Judas del Antiguo Testamento, un hombre malvado, depravado, que hizo horrores. Lo peor que te puedes imaginar lo hizo. Ese hombre al final de sus días se arrepintió. Dios lo perdonó. Pero aún Dios, años más tarde, recordaba los hechos vergonzosos de Manasés y decía, estáis malditos por los hechos de Manasés. Imaginaos. Simplemente porque cayó en despropósito su vida. Porque quiso forzar a Dios. Y muchas veces nosotros estamos en esa misma situación intentando forzar a Dios en algo que representa nuestra fe, en algo que es espiritual, en nuestro ministerio, porque queremos algo y anhelamos algo que Dios no nos ha llamado a hacer. Y eso va a traer despropósito a nuestra vida. ¿Hemos visto la diferencia? La primera tentación tiene que ver con la necesidad temporal, personal, y el lugar es el desierto. El propósito es separarte de la palabra y hacerte dudar de la palabra de Dios. La segunda tentación tiene que ver con la fe, con lo que nos inspira. Tiene que ver con el área espiritual, con nuestro servicio, con nuestra devoción, con nuestro ministerio, con aquello que Dios tiene para nosotros. ¿Y sabes con qué tiene que ver esto? Esto tiene que ver con gobierno. Di conmigo, gobierno. ¡Tírate! ¡Tírate! ¿Qué es? ¿Una qué? Una orden. ¡Tírate! La fe, hermanos, es el instrumento con el cual Dios nos gobierna. A través de la fe, tú y yo tenemos la capacidad de creer su palabra y de llevarla a cabo. Es la fe lo que nos hace confiar en su palabra. Es la fe el instrumento que nos gobierna. Es la fe el que nos hace descansar en su soberanía. Es la fe la que nos hace entender que Él sabe mejor que nosotros lo que nos conviene en cada momento. Y en esta tentación el diablo pretende independizarnos del gobierno de Dios, independizarnos del propósito de Dios, independizarnos de lo que Él tiene para nosotros como ministros, como siervos de Dios. Que actuemos independientemente de la voluntad de Dios y que actuemos buscando una grandeza espiritual. Amén. Bueno, yo creo que ha quedado claro. Vamos a ir a la tercera y última tentación. Dice así: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Wow. ¿Lo lleva a dónde? ¿Cuál es el tercer lugar? Un monte muy alto. Otra vez lo eleva. Lo lleva a un monte muy alto. Ahora no lo eleva al pináculo de lo espiritual, sino lo lleva al monte de lo mundanal. La primera tentación hemos dicho que es personal. La segunda, el lugar es el templo y la tentación es en el área de las promesas espirituales, del ministerio, de todo aquello que Dios tiene para nosotros. Y el propósito es independizarnos del gobierno de Dios, del propósito de Dios, de la voluntad de Dios. La tercera, el diablo lo lleva a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos. Primero personal, segundo espiritual, la tercera es mundanal. Primero nuestra casa, lo personal.
Segundo, el templo, lo que se refiere todo lo que es en nuestra relación con Dios ministerial. Y tercero, el mundo, todo lo que el mundo nos ofrece. Lo mundanal, la vanagloria de la vida, como dice Juan en Primera de Juan. Hay tentaciones naturales, tentaciones espirituales y tentaciones mundanales. Todas las tentaciones que nosotros enfrentamos en esta vida están clasificadas en esas tres: naturales, espirituales y mundanales. Y la tercera tiene que ver con la prosperidad mundanal, con la prosperidad que el mundo te ofrece, la vanagloria de la vida, la aspiración. ¿Cuántos sueños mundanos o mundanales frustrados? Muchísimos. Y tú puedes verlo como mucha gente los transpira, incluso en sus conversaciones. Yo quería ser médico. Yo quería ser policía. Yo quería ser bombero. Yo quería ser torero. Yo podría haber sido esto. Yo podría haber sido lo otro. Yo no pude estudiar. No pude viajar. Todos esos sueños. Me casé muy pronto. Me casé muy joven. Con la mujer que tengo. Me perdí un montón de cosas. Todos esos sueños, todos los reinos del mundo, son los sueños del mundo. Los sueños que tienen que ver con todo lo del mundo, esas aspiraciones. No tiene que ver con la necesidad del desierto, no. Porque las necesidades del desierto, como he dicho antes, son básicas, son algo noble. Todos tenemos necesidades básicas en el ámbito natural y emocional. Y es Dios quien tiene que suplir todas esas necesidades y llenarnos y darnos la plenitud que necesitamos para vivir bienaventurados y plenos. Una vida plena aquí en la tierra, sirviéndole y adorándole. Esto es diferente, hermanos. Es desear algo que ni siquiera Dios tenía en su propósito para ti, que ni siquiera Dios te lo ha prometido en lo natural. Y en esas tres áreas trabaja el diablo. Y quizá en esta área de lo mundanal, yo, por ejemplo, caí en una red, en una tentación. Yo era un joven cristiano, pero caí en la tentación. Tú puedes ser un empresario de éxito. Tú puedes crear tu propia empresa, ganar mucho dinero. Y por muchos años de mi vida fui un estúpido, un necio. Pensando que ese era el propósito que Dios tenía con mi vida, pero estaba mal enfocado porque ni siquiera estaba enfocado en Dios. Estaba enfocado en yo y yo. Y si quedaba algo para mí también. Sí. Yo era tan estúpido, hermanos, que yo pensaba que yo tenía que emprender y Dios tenía que bendecirme. Yo no era de los que decía, Señor, ¿hacia dónde voy? Sino, vente conmigo y bendíceme. Que esto lo hago yo y tú me tienes que bendecir. Yo me volví loco, hermanos, con esto. Y tuve que pagar unas consecuencias de todo ello. Porque Dios me amaba. Y me tuvo que meter en el desierto porque me amaba. Y me rescato de ese problema. El problema, escúchame, el problema aquí no es ni siquiera la aspiración, sino quién te lleva a esa aspiración. Porque aquí estamos hablando de la tentación. Y cuando es tentación, no es Dios quien te lleva a esa aspiración. No es Dios quien te lleva a ese monte alto, es el diablo. ¿Me entendéis, verdad? Y hoy día yo veo, hermanos, que hay una corriente dentro de la iglesia que es como una especie de epidemia que está dentro de la iglesia, que se ha metido, y esa obsesión por afectar los gobiernos, por llegar a posiciones o lugares de eminencia a nivel gubernamental, político, y tener influencia. Y hay como una especie de enamoramiento de todo eso, de aspiraciones de grandeza, de que los cristianos lleguemos al gobierno y todas esas cosas. Y en muchas ocasiones no es Dios quien nos sube a esos montes. Claro, entiéndeme bien, hay veces que Dios sí sube a esos lugares. Tenemos ejemplos bíblicos como Esther, tenemos ejemplos bíblicos como Daniel, como el mismo José, hombres que Dios puso en lugares influyentes de naciones. O incluso más contemporáneo, tenemos hombres como Billy Graham que han sido consejeros de todos los presidentes de Estados Unidos. El problema, hermanos, no es ese. El problema es cuando Dios no te sube, sino que te sube el diablo a través de una aspiración humana de grandeza.
Me hago entender, ¿verdad? El diablo, hermanos, en el desierto te tienta cuando te falta todo y te quiere hacer dudar de Dios. Y luego resulta que te tienta dándote de más. En el desierto te critica a Dios porque no te da y después Él te da de más. Te da una posición espiritual enorme, una superposición espiritual. Tú eres apóstol interplanetario. Y luego te da una superposición mundanal. Tú eres el consejero de los presidentes. Tú puedes llegar a ser alcalde de una ciudad, no sé. Todas esas cosas. Y ahí el diablo juega con nuestras emociones, con nuestras debilidades. Primero nos hace dudar de Dios. Nos separa de la palabra de Dios. Intenta hacer eso. Después nos quiere independizar del gobierno, del propósito de Dios. Y quiere llevarnos a que nos enamoremos del prestigio, de la prosperidad. Que seamos idólatras. Porque eso es ser idólatra. Pero, amado, yo no sé tú, pero yo quiero ser y hacer lo que Dios diseñó para mi vida. ¿Y tú? Nosotros queremos ser y hacer lo que Dios diseñó para nuestras vidas. Tenemos que estar muertos. Dile al que tienes al lado, muérete ya. No. Tenemos que estar muertos, crucificados con Cristo para que el diablo no nos suba al pináculo ni a ningún monte. En la última tentación, el diablo pretende independizarnos del nombre de Cristo. En la primera, independizarnos de su palabra. En la segunda, del gobierno y el propósito de Dios. Y en la tercera, pretende independizarnos de su nombre, independizarnos de la persona de Dios, independizarnos de su adoración. Por eso Jesús responde, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fijaos lo que es el diablo. En lo espiritual, te sube al pináculo del templo, pero te dice que te lances para que te revientes. Pero cuando te sube en el mundo, en lo mundanal, te dice, inclínate ante mí, porque soy yo el que te subí, inclínate ante mí. Hermanos, ¿cuántos hay cristianos inclinados ante los afanes de este mundo? Inclinados ante sus trabajos, ante sus carreras, ante el dinero, ante los placeres, ante la vanagloria de la vida. Y clamamos, cuando estamos en el desierto, clamamos a Dios. Y somos fieles a Dios y nos aferramos a la palabra de Dios. Señor, ¿hasta cuándo? Líbranos con tu diestra de poder. ¿Cuántos ejemplos he visto de hermanos que han pasado por necesidades? En esos desiertos donde han clamado a Dios, se han mantenido fieles, no faltaban a una reunión. Daba igual que fuera miércoles, a todo, porque estaban en un desierto. Pero cuando Dios los bendijo, cuando Dios les dio la bendición, les dio un trabajo, les dio una empresa, les dio un negocio, entonces se dedicaron a adorar la bendición y dejaron de adorar al Dios de la bendición. ¿Sabes lo que dice Deuteronomio 8 referente a esto? Verso 11. Fíjate lo que Dios le dice a Israel, su pueblo. Deuteronomio 8, verso 11 en adelante. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas, tus ovejas, tus coches, tus mercedes, tu trabajo, se aumenten, que tu dinero y el oro se te multiplique y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, del mundo. Te sacó de la podredumbre, del pecado, de casa de servidumbre, donde eras un esclavo y un infeliz. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien.
y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, di conmigo, la vanagloria de la vida, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Wow. Cuando el diablo nos da algo mundanal, él pide la recompensa. Y muchas veces convertimos la gracia de Dios en desgracia. Convertimos la bendición de Dios. Y el diablo ahí se mete para convertir la bendición de Dios en algo que nos hace perder la visión. Que incluso nos hace entender o creer que somos nosotros los que hemos logrado todo eso, cuando ha sido la mano poderosa de Dios que lo ha permitido. Por eso cuando el diablo nos da algo del mundo, él pide la recompensa. Y la recompensa, ¿sabes cuál es? Adórame a mí. Y eso hace muchas veces un trabajo contigo. Te dice, adórame a mí. O la obsesión por tener una carrera, adórame a mí. Y vives así, lo dejas todo. Ni siquiera tu devoción a Dios la vendes rápidamente porque estás demasiado ocupado en adorar a tu ídolo. En las otras dos tentaciones, el diablo pretende que deshonremos a Dios. Pero en esta tercera, el diablo pretende que se lo demos todo a Él. Nuestros recursos, nuestro tiempo, todo a Él. Que vivamos para Él. Pero nosotros, hermanos, tenemos que responder ante estas tres tentaciones de la siguiente forma. Tú tienes que decir, cuando las necesidades básicas a nivel natural y a nivel emocional vengan a tu vida, tú tienes que decir, yo me aferro a la palabra de Dios y Dios es mi Dios. Él suple toda necesidad básica en mi vida. En lo espiritual tienes que decir, Dios dirige el propósito de mi vida y me va a llevar tan alto como Él quiera y nunca me va a lanzar abajo. Y en cuanto al mundo, tú tienes que decirle, yo no le daré mi corazón a nada que no sea Dios. Amén. Amén. Aleluya. Jesús comenzó en el Jordán. Ahí, en ese momento glorioso. Ahí tuvo la aprobación de Dios. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Después fue al desierto y en la necesidad glorificó a Dios y dependió de la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Después salió de allí y Dios, porque fue Dios quien lo subió al pináculo de su ministerio. Y Él fue el más grande. Él fue el mayor de los profetas, el mayor de los predicadores, el mayor de los pastores, el mayor de los evangelistas, el mayor de los apóstoles, el mayor de los maestros. Ese es nuestro Jesús. En Él se dieron los 5 ministerios como nunca antes se han dado ni se van a dar. Pero fue Dios quien lo subió. ¿Y por qué Dios lo exaltó hasta lo sumo? Dice la Escritura. Porque Jesús no escuchó al tentador. Pero fíjate que cuando Jesús estaba en el sumum, estaba en lo más espléndido de su ministerio, cuando Jesús estaba ahí arriba, en el pináculo donde Dios lo había subido, en el pináculo ministerial, Dios le dijo, quiero que bajes y que vayas a la cruz. Yo te voy a subir al monte de la vergüenza, del vituperio, del rechazo, de la maldición, de la iniquidad, porque te vas a hacer pecado por ellos. Y lo subió desnudo a la cruz. Wow. Pero ¿sabes qué? Nunca ha sido más poderoso que cuando estaba ahí sangrando en la cruz, dándole a Dios una ofrenda de expiación por ti y por mí. ¿Y sabes qué hizo Dios? Dios lo bajó de la cruz y lo bajó a lo más bajo de la tierra. Y cuando Jesús estaba ahí, mandó a un ángel y el ángel le dijo, Jesús de Nazaret, el Padre te llama. Y Jesús se levantó y dijo, yo soy la resurrección y la vida. Amén. Y el Padre le dijo, sube, siéntate a mi diestra. Amén.
Aleluya. Haya en nosotros, hermanos, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amados, de verdad, no cambiemos lo de Dios por nada de este mundo. Todo lo del mundo es apariencia, Dios es realidad. No podemos cambiar nada de lo de Dios por nada de este mundo, hermanos. Jesús, hermanos, en la necesidad, glorificó a Dios aferrándose a la palabra. Jesús, en cuanto al gobierno, se sometió a Dios. Y en cuanto a lo del mundo, rechazó todos los honores del mundo porque tenía los honores de Dios. Cuando Dios no es suficiente para ti, el mundo será una tentación para ti. Pero cuando Dios te llena por completo, ninguna tentación te cautiva. Aleluya. Amén. Es así. Ahora, ponte de pie. David. Gracias, Señor. ¿Te puedes poner de pie un momento? Yo quiero que tú hagas algo hoy. Si quieres. No es obligación. Yo quiero que tú hagas así. ¿Cuántos pueden hacer esto? Y quiero que repitas conmigo. Con la derecha. Repite conmigo. Vete, Satanás. Porque escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Amén. Aleluya. Amado Dios. Padre, en el desierto, Señor, nos vamos a aferrar a tu palabra. Administrando todo lo que tiene que ver con nuestra fe, con nuestro ministerio, con nuestro servicio, nos vamos a someter a tu gobierno. Y administrando lo mundanal, Señor, no nos vamos a dejar cautivar por nada que no seas tú. Te vamos a adorar a ti por sobre todas las cosas. Y te vamos a poner a ti en el centro de nuestra vida y de nuestra adoración. Vamos a aprender a adorar al Dios de la bendición. Y no a poner nuestra mirada solamente en las bendiciones. Nos vamos a someter a tu gobierno, a tu propósito. Sabemos, Señor, que tú tienes algo con cada uno de nosotros, un ministerio, un servicio, algo en lo que nosotros podemos llevar gloria a tu nombre y bendecir a esta humanidad, bendecir a nuestros hermanos, bendecir a la iglesia, bendecir al hombre. Tú lo tienes, Señor, y nosotros no queremos estar en ningún lugar donde tú no nos hayas llamado, Señor. Queremos estar en el centro de tu propósito, en el centro de tu voluntad. No queremos caer en la tentación de escuchar a la serpiente, de escuchar al diablo, susurrando nuestra vida sueños que no son tus sueños. Queremos tus sueños, Señor, para nuestra vida. Queremos administrar todas las bendiciones que tú nos das, Señor. Porque tú tienes bendiciones para nosotros. Tú no quieres que tus hijos pasen escasez. Tú tienes también cosas materiales de este mundo que nos son necesarias. Y tú lo tienes todo, pero tú no quieres que nada ocupe tu lugar en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a entender estas verdades. A ver que estas tentaciones están ahí, Señor, constantemente en nuestra vida. El diablo intenta tentarnos en nuestras necesidades básicas. Y intenta tentarnos en lo que tiene que ver con nuestro servicio a ti, en lo espiritual. Intenta tentarnos también con las cosas del mundo. Distraernos de la adoración a ti para que adoremos lo que no eres tú, Señor. Y vivamos adorando las cosas de este mundo. En las tres tentaciones, el diablo comienza de la misma manera. Si eres hijo de Dios. Wow. Lo primero que hace el diablo es poner en duda tu identidad. Jesús venía de un momento glorioso, venía de su bautismo en el Jordán.
Un bautismo que era el bautismo de Juan, un bautismo de arrepentimiento. Ni siquiera era un bautismo que él necesitaba, porque en él no había pecado, no necesitaba arrepentirse, pero él lo hizo por obediencia para enseñarnos algo a nosotros. Y ahí en ese momento los cielos se abrieron y bajó la paloma, el Espíritu Santo en forma corporal de paloma, y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y eso afirmó la identidad de Jesús. Y hoy el Señor te dice: en Jesucristo, a través de su sacrificio y de su sangre, tú eres mi Hijo amado. Y el diablo, siempre que viene a tentarnos, viene de la siguiente manera y viene diciéndote: si eres hijo de Dios, ¿por qué no tienes casa? ¿Por qué no tienes trabajo? Si eres hijo de Dios, ¿por qué no eres amado? No eres aceptado, no eres reconocido. Pero cuando nuestra identidad está bien segura, sabemos que cuando somos hijos de Dios, yo soy hijo de Dios y soy hijo de Dios con agua y sin agua, con comida y sin comida. Aleluya. Con amor de las personas, con reconocimiento, con aceptación o sin ellas. Yo soy hijo de Dios. Aleluya. Y tú me completas, Señor. Tú cubres todas mis necesidades. Aleluya. Lo más grande que nosotros somos, el mayor título que tenemos es que somos hijos de Dios. Tenga agua, no tenga agua, tenga cubiertas mis necesidades básicas, no las tenga, yo soy hijo de Dios. Esa es mi bendición. Pero viene el diablo y te dice: si eres hijo de Dios, ¿por qué no eres pastor? Si eres hijo de Dios, ¿por qué no estás en la adoración sirviendo? Y ahí viene a menoscabar tu identidad, a hacerte dudar si eres hijo de Dios también en lo espiritual. Y en ese momento nosotros nos tenemos que levantar con la identidad que Dios nos da y mira, escúchame, lo más importante para mí, el mayor título espiritual que tengo es el de hijo de Dios. Así que no me importa ser pastor, evangelista, maestro, el que limpia la iglesia, porque yo ya tengo mi identidad. Yo soy hijo de Dios. Y donde Dios me quiera llevar y donde Dios me quiera poner, eso es lo que yo anhelo y deseo para mi vida. Y luego viene y te dice: si eres hijo de Dios, ¿por qué no eres una persona influyente? ¿Por qué no tienes una empresa? ¿Por qué no tienes mucho dinero? No necesitamos nada de eso. Ya tenemos el mayor de los títulos. Yo soy hijo de Dios. ¿Lo podemos cantar, David? Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde
soy hijo de Dios. Y ya no soy esclavo del temor. Yo soy yo soy